Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros en esto que ya es casi la tertulia mensual de los interesados en cuestiones de cultura digital. Esta vez iniciamos con un texto un poco peculiar. Peculiar quiero decir porque creo que tiene diferencias importantes con respecto al tipo de lecturas que habíamos compartido anteriormente. Este, bueno, este ensayo de Barico, este gran ensayo de Game, que nada más para posicionar un poco la discusión e ir abriendo las líneas para la plática, pues, como decíamos desde el propio correo donde compartíamos la lectura, pues tendría que leerse muy en relación con un ensayo anterior publicado hace 12 años, en el año 2008, que es Los bárbaros, ensayos sobre la mutación. En aquel momento era un libro por entregas, se publicó inicialmente por entregas y la pregunta, el ejercicio que trataba de hacer Barico en ese momento y que ahorita continúa acá en The Game, fue comprender, no evaluar, no juzgar, intentar comprender qué cambios se están produciendo en el mapa, sobre todo en el mapa cultural, y cómo, y que muchos codificaban como decadencia o apocalipsis, como el colapso de la civilización, y de ahí el nombre, y que en este otro texto de Game comienza comentando, pues fue un libro mal interpretado, ¿no? En el sentido de que se leyó como un libro, o muchos lo leyeron como un libro contra los bárbaros, cuando en realidad uno de los puntos esenciales ahí era que los bárbaros somos todos, en tanto todos estábamos cambiando, y que pues no se trataba entonces de una crítica contra la decadencia cultural que entonces percibía como dominante en muchos sectores. A estas alturas, poco más de una década después, dice Barico, pues esta dominante cultural ha cambiado y se trasladó desde esta resistencia, esta denuncia de la decadencia de una civilización hacia la aceptación del hecho de que pues ya estábamos asistiendo a una revolución tecnológica que ya era un hecho y que está anidada en nuestros gestos más cotidianos y más simples, más normalizados. Entonces, un poco la pregunta, hemos sido conquistados, ¿no? La idea finalmente es que es un libro que parte de esta constatación de la normalización de este cambio cultural, de cómo lo hemos asumido, y desde ahí pues trata de esbozar una lectura que tiene sus peculiaridades, insisto, porque en primer lugar no es un libro académico. O sea, es un libro de un ensayista, bueno, es un ensayo escrito por un novelista. Y eso marca una diferencia de tono y incluso de tejido de sus argumentos, que a mí me parece que es importante situar antes de discutir el libro, porque enmarca, bueno, por lo menos para mí, enmarca mucho el tipo de lectura, ¿no? No es una historia de la revolución tecnológica, sino es una exploración personal con un tono muy fenomenológico, muy guiada por nuestros desconciertos, nuestros miedos y por la posición personal del propio Barico en todo este tablero. Entonces, la clave es mucho más intuitiva, mucho más indicial, si se quiere, y reflexiva para posicionar estas discusiones. Entonces, un punto que creo que es importante del cual partir, digamos, a la hora de marcar la discusión es esa. No es un libro académico, es un libro que está entre los márgenes, bueno, para mí, entre los márgenes, ahí en la tensión entre la divulgación, la reflexión y la provocación, porque creo que en ese sentido, por lo menos a mí fue muy rico el tipo de preguntas que puede despertar,
e incluso el tipo de problematizaciones que el propio autor se plantea contra sí mismo, ¿no? Me pareció muy interesante o curioso, digamos, que como buen novelista, Barico encuadraba este libro en una entrevista que le hacían en La República, justamente, como un thriller arqueológico. Decía, este libro debe entenderse como la narración, la aventura que emprende un hombre para tratar de descubrir una civilización extraña. Y para ello, pues se mete dentro de los túneles, digamos, de Google, ¿no? Y creo que algo que valoré de la lectura fue, pues, este ejercicio de extrañamiento, de distanciamiento constante del autor explorador con respecto a esa civilización que es la suya, pero que está tratando de percibir como extraña, y también del propio autor con respecto a las certezas que aparentemente posee sobre ellos, ¿no? Claro, de nuevo, no es un texto académico, el ejercicio ensayístico da para todos esos movimientos y esa fluidez, y en ese sentido, pues, creo que devela o invita lanza provocaciones, para mi gusto, bastante ricas, acerca del game como lógica, como civilización extraña. Entonces, a partir de acá, nada más para posicionar un poco el texto del autor, y pues ustedes tienen la palabra, ¿por dónde iniciamos? Sí, Rodrigo. Se puede por acá. De hecho, mira, yo creo que la pregunta que me hice al principio fue una cuestión de género y formato. ¿Qué estaba leyendo? Yo voy a ser sincero, yo no he leído Los Bárbaros, no lo leí. Por ahí todo el mundo me dice también que Seda es una novela así espectacular. La verdad, vuelvo, yo de Barico había leído, pues eso, ¿no? Cositas periodísticas, algunas cosas traducidas, algunas cosas que han aparecido en El País, cosas como más eso, más periodismo cultural. Entonces, realmente yo me había mantenido, de hecho, muy como muy al margen de leerlo. Yo tenía la idea de que si empezaba a leerlo, iba a acabar leyéndome, no les quiero decir que me estoy imaginando, pero me imagino una especie de como de ese periodismo muy plano, pero lleno como de muchos oropeles, ¿no? Oropel intelectual. Y por eso me mantuve un buen rato, ¿no? Entonces, cuando se sugirió Barico leer The Game, dije, pues suena fenomenal, es como la oportunidad de entrarle a hacer algo que me he estado resistiendo. Y la verdad es que me pareció alucinante leerlo. En este caso, también les cuento un poquito. Me tocó también hace 2 semanas en otro seminario en el que me invitaron. Sugirieron volver a leer a Castells. Entonces empezamos otra vez con la trilogía y con el 1, ¿no? Entonces estaba yo leyendo otra vez, ¿no? Me tocó a mí empezar a hacer una especie de altos así muy pausados en el capítulo 1 y el capítulo 2, que es justamente esto, ¿no? La historia de Silicon Valley, por qué Silicon Valley, por qué California, por qué la economía californiana, y todavía, otra vez, ¿no? Este recorrido sobre la conformación de Internet y el Internet como lógica. Y entonces, de pronto, a 2 semanas de estar releyendo, ¿no? Esto lo había leído hace 15 años, ¿no? Hasta a Castells por primera vez esto, y de pronto vuelvo a revisarlo y de pronto me encuentro a Barico y fue así como encontrar las dos historias y fue donde venía la pregunta. Estoy leyendo una historia cultural, es una historia intelectual, es una biografía arqueológica de él. No lo he sabido clasificar todavía, pero lo que sí me pareció es que es maravillosa la lectura. Tiene sus cosas, por ejemplo, esa cuestión de que está ausente la idea del poder, o sea, uno traía así incorporado así, ¿no? Trae esa Castells aquí en la cabeza así, y de pronto aparece Barico y el poder nunca, o sea, por ahí nombra algo de la tecnología militar, pero siempre es estos hippies que se volvieron geeks y que entonces de una filosofía ni filosofía, porque incluso dice, está ausente cualquier forma de tipología política, no hay ni siquiera un precepto estético, ¿no? Lo que hay es una idea de quererse liberar del sistema del siglo XX, que ha sido terrible, y vamos para el otro lado. Entonces, de pronto quedan ausentes cosas como esto, ¿no? El poder, quedan ausentes un montón de cuestiones de tipo
económicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es un seminario de economía digital, y de pronto pasas a esto, pero que tampoco es Byul-Chul Han, que también fue demasiado, para mí fue así como, había un punto en que me costaba un trabajo y me dolía de pronto como por aquí, ya no sé por dónde, de que no captaba bien exactamente lo que quería decir, me costaba mucho trabajo, lo encontré como un punto intermedio. Lo que voy es, me gustó mucho como un punto de entrada a la reflexión y a irse a otras cosas y como un recuerdo de cosas que yo también tenía como muy borradas o no muy conscientes. Sí, por ahí Blanca, adelante Blanca. Bueno, para mí la verdad es que es un tipo de reflexión al que estoy muy cercana. Justo como novelista, también como en Los Bárbaros. Eh, y pues bueno, mi historia de investigación sí está muy pegada a lo fenomenológico, a este tipo de acercamientos más de orden filosófico, pues entonces para mí fue una dulzura leerlo, también por su estilo jocoso y tus preguntas y bueno, fue como muy agradable la lectura. Y pues bueno, en este sentido, yo encuentro, o al menos la parte que complemento de lo que yo entendía por este cambio de racionalidad, por esta transformación de civilización que yo la había trabajado desde de Maffesoli, de Simmel, de esta parte mucho más estética y fenomenológica, hice como que complementó cierto tipo de reflexiones en los que, como yo lo veía, como yo lo había estudiado, tenía que ver con, sí, un cambio de modernidad, posmodernidad, un cambio donde los ideales, donde el futuro, donde la política, el poder era lo importante, a una civilización en donde lo horizontal, lo comunitario, lo femenino, dicen muchos autores, pues esta parte matricial marca nuestra civilización. Entonces, cuando entra Barico desde otra perspectiva a mostrarnos un poco cómo la misma revolución tecnológica fue producto de una lucha contra el siglo XX, pues, ¿no? Entonces, a mí algo que me marcó mucho este asunto es lo intuitivo y un poco irreflexivo y técnico de la revolución, que no lo había como concebido desde esa manera, y pues no sé, cómo en la actualidad ya el hecho de pensar nuestro modo de vivir, nuestros gestos, ya marcan el tipo de civilización. Digamos que no complementa lo que había trabajado yo como otra manera de verlo, sí como una contraposición con la modernidad, pero con cualidades diferenciales. Esta parte de no hay ideología, o sea, yo también un poco me resistí como Rodrigo, es que en todos lados hay ideología, no inventen, ¿no? En todos lados hay poder, claro que hay poder, pero el hecho de verlo como algo no direccionado, como algo no estructurado a la manera moderna, pues bueno, me pareció muy interesante. Bueno, aprovechando el minuto de silencio, porque no veo por acá, recuerden que para participar pueden levantar la mano, ¿sí? Está José, Jani. Ay, perdón, José, no te había visto, adelante. Hola, buenos días, ¿qué tal a todas y todos? Me da gusto estar con ustedes. Pues bueno, quisiera platicar un poco mi experiencia en esta lectura, porque pues, para mí no estoy acostumbrado para nada a acercarme a ese tipo de textos en el estilo ensayístico, y pues como sociólogo pues esperaba como texto académico de una fundamentación empírica para sostener el argumento, y pues lo que él te decía, pues por esta, ¿no? Créeme porque te estoy diciendo la verdad, ¿no? Créeme porque es parte de la experiencia. Eso me hizo llevar a una lectura, pues, no tanto de la fenomenología, me ayudó más leerlo desde cierto constructivismo, ¿no? Sobre la experiencia de uno mismo de ser, de estar en el mundo, ¿no? Que es a partir de la experiencia donde te puedes ubicar, ¿no? Él a partir de cierto
reflexión introspectiva sobre su curso de vida en esta interacción con el cambio tecnológico y la transformación de la subjetividad o del etos social a partir de esos cambios en el mundo de la tecnología. Me gustó porque plantea varios problemas epistemológicos o varios problemas de investigación, ¿no? Que puede haber una agenda completa, ¿no? La agenda de cómo la personalidad se puede representar de forma avatárica en el mundo, ¿no? De qué manera esa personalidad se vincula con el problema del cyborg, ¿no? Que es lo que han investigado ciertos antropólogos actualmente, o que ya no sé si era un desechado. También el problema de cómo se organiza inclusive el capitalismo, con el capitalismo digital, el capitalismo de plataformas, el capitalismo de vigilancia, sobre cómo ciertos dispositivos o la promesa del infinito que te promete el Spotify, el YouTube, esas suscripciones, tienen un raigambre cultural, ¿no? Que es esta vibración que él dice, ¿no? Sobre el consumo cultural, que se vincula o que se vuelve parte o se mercantiliza dentro de ciertos sistemas de producción, ¿no? Eso vinculando con ciertos problemas que tienen que ver con el etos, la identidad, el poder, la forma en cómo construimos el yo frente a los otros, ¿no? Pero cómo ese otro tiene que ser como una extensión del avatar, ¿no? De lo que yo proyecto en las redes, ¿no? En esa sección de que pues a veces se hace la postura cero, que es este vínculo entre hombre, teclado, pantalla, que es la forma en que pues estamos hablando de simplemente representaciones del yo o extensiones del yo, ¿no? Tenemos estos textos de Cabra Nina, ¿no? De la yoidad frente a la computadora, frente a la pantalla, y que si lo que estamos viendo es esa extensión, o vemos una transmutación a lo Goffman, ¿no? De las presentaciones del yo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, básicamente yo pues pude leer eso como entre líneas, o esa interpretación le pude dar, porque pues es amena la lectura, es bastante amena, pero más allá de un texto que te entretiene, pues es un texto que plantea retos en términos para las personas que desean indagar en forma empírica estos problemas que ha encontrado a partir de su experiencia personal, ¿no? Y pues que más allá de eso, pues me gustó y podemos ir ahondando más temas en esta charla. Muchas gracias, José. No sé si hay alguien más en el orden. Rosny, adelante, y luego Rodrigo. Talía. Antes de mí estaba Talía. Ajá. Talía, más bien te está haciendo. Perdón, es Que que no no se estoy ve. viendo por acá Sí. las manos levantadas, entonces estoy perdiendo un poco el orden de la situación, pero ustedes ya saben, son dueños de la palabra. Me la quitan, ¿eh? Está bien. Hola, Talía. buen día. Hola, Talía. Hola. Bueno, pues yo viví quizás como la novela un poco también como la novela, exacto, como una novela, como un poco me contactó mucho como con cierta nostalgia, ¿no? De repente de estar como recordando, ¿no? Ciertos procesos, ¿no? Desde las primeras como preguntas detonadoras de cuánto tiempo estás en ciertas redes, cuánto tiempo y qué hacías antes con ese tiempo. Pues claro que me hizo como transportarme a muchas experiencias, ¿no? De decir, bueno, antes, en verdad, ¿no? ¿Qué hacía con el tiempo? ¿Cómo convivíamos? Y me pareció al mismo tiempo que era como un cierto ejercicio, como a veces lo propone también Foucault u otros, como de historización, ¿no? Como de él a partir de su propia experiencia, pero también lo que investiga va como reconstruyendo un pasado en el que va como jalando ciertos hilos, ¿no? De dónde estamos ahora. Y esa parte a mí se me hizo muy interesante porque a veces siento como que si no jalas esos hilos, solo estás como inmerso y como él dice, no tienes como esta reflexión de que realmente estás aceptando la invitación de estar conectado todo el tiempo, todos los días, pero ya es como un proceso inconsciente del que ya solo eres como esclavo o sujeto, ¿no? Que ya a veces no es como una decisión consciente de decir, hoy voy a estar 20 horas checando el Facebook, ¿no? No, realmente ya es una cuestión que lo ves como inherente, ¿no? Y a mí también se me hizo como muy casual, ¿no? Que empecé a ver otra vez los Expedientes Secretos X y se me hizo bien interesante, le comentaba a Rodrigo, porque en un capítulo empiezan como con el rollo de la digitalización, ¿no? Lo relacionan con aliens y miles de cosas, pero es muy interesante de repente volver a ver, ¿no? Todas unas historias donde van resolviendo situaciones, donde no hay celulares, donde están a punto de morir y se lo dejan grabado, ¿no? Y de repente es como esta desesperación de decir, cierto, no podían comunicarse, no podían descubrir, ¿no?
pero sí en un capítulo específico parece que hay una situación que relacionan con aliens, pero hay un chico que de repente es como contactado por los extraterrestres y de repente el chico empieza con el lenguaje binario a escribir miles de páginas, ¿no? Y entonces viene hasta seguridad nacional y demás. Se empiezan a dar cuenta que él está reproduciendo desde una canción de Mozart, un cuadro, ¿no? Y entonces en ese momento te empiezan a decir como todo puede estar como conjuntado en códigos binarios, ¿no? Y entonces, claro, en el momento que lo vi la primera vez fue como que esto es una locura, ¿de qué me están hablando, no? Leyendo el libro yo de repente dije, claro, eso fue como una super transición, ¿no? En esto que hablan de transición del analógico a lo digital. Y se me hizo como interesante ponerlo como en juego otra vez o darte cuenta cómo se hicieron como estas transiciones y cómo, insisto, parecería que estas como cambios de repente que él llama mutaciones, transiciones y demás, hicieron también una revolución mental y que en realidad ha cambiado mucho, digo, yo también como analista de repente en los relatos, ¿no? De los nuevos jóvenes que solo han vivido con redes siempre, o sea, que no conocen un mundo sin redes sociales. A mí se me hizo interesante este ensayo, de repente como para pensar cómo era todo antes, insisto, para hacerse consciente de estas invitaciones que aceptamos siempre y también como para poner en juego el papel que tenemos como en esta cuestión, como dice también de los egos, ¿no? Cómo en realidad ahorita es como una situación más de imagen, ¿no? Es más una cuestión escópica, somos imágenes, pero con esto que dice que se jugaba con la profundidad y con esta situación de al principio, ¿no? De decir, vamos a tener toda la información ahí y que yo creo que había un mito colectivo de vamos a ser superhombres, súper inteligentes, porque ya todos vamos a tener acceso a las tecnologías y de repente darte cuenta que, bueno, información no es conocimiento y que quizás la parte escópica ha tenido como más lugar que la otra parte, ¿no? En alguna situación. Y bueno, estas fueron algunas de las cosas que pensé con el texto. Gracias. Sí, muchas gracias, Thalía. ¿Tenemos por ahí alguien más o tú, Rosmi? Adelante. Ricardo. Me parece muy interesante, sí, o sea, vaya, estamos leyendo una especie de novela, ensayo, entremezcla, pero me parece muy interesante porque incluso cuando yo hice mi tesis, yo veía que, a muy estilo de ciencia ficción, en las novelas, en las series, ya retrataban algo que yo quería indagar, ¿no? En mi tesis. Y esto me recordó esos momentos donde de alguna forma, si alguien quiere entrar al estudio de las ciberculturas, pues encuentra en como decía José, muchas preguntas, muchas indagaciones y te posiciona en otro lado, ¿no? La tendencia es decir, y Castells lo comentó y McLuhan lo señalaba también, es decir, la tecnología no cambia las estructuras mentales de las personas, sino son las personas las que cambian sus estructuras mentales y la tecnología, si lo vemos desde el punto de vista de McLuhan, pues es una extensión del ser humano, de su pensamiento, y lo que vino a hacer pues el internet, la tecnología digitalizada, pues es ampliar todo es lo que es el cerebro, ¿no? En esto. Entonces, bueno, si lo volvemos de ahí, básicamente es como muy interesante verlo, reflexionarlo, pero verlo desde otro punto de vista, ¿no? No uno más estructurado, sino uno que nos lleva a cuestiones más imaginativas, a recorrer ese proceso histórico, como decía José, como decía Thalía, ese proceso histórico de cómo se fueron dando, pero no para las personas que están inmersas en este contexto de estudiarlo, sino para la persona común, ¿no? Porque como él dice, créanme, es que es así y bueno, básicamente aboga al sentido común de cómo se vive la tecnología y nos permite adentrarnos en otro proceso. A mí me parece muy interesante y a veces lo olvido o me parece como muy dado el hecho de decir, bueno, recuerden, es que la tecnología no estaba y antes estaba la sociedad y la sociedad es la que ha cambiado. Entonces, ¿a qué responde el avance de la tecnología? Porque finalmente son seres humanos quienes la diseñaron, la desarrollaron y para generar ciertas, bueno, más bien para resolver ciertas necesidades del momento que esos seres humanos tenían, ¿no? Y ya lo que se socializa, bueno, es esta inercia de una persona que encontró una cuota, una necesidad y que la resolvió mediante la tecnología. Entonces, como el recordar eso fue lo que a mí me queda tanto del libro, porque a veces pareciera como que sí, utilizan una herramienta, ¿no? Si estamos estudiando cualquier herramienta, Facebook, Twitter, Tinder, la que sea, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué genera la herramienta y por qué la usan las personas, ¿no?
Bueno, para empezar, el foco tendría que estar en esta cuestión de qué resuelve la herramienta más allá. Y entonces, a partir de qué resuelve la herramienta, realmente las personas lo están resolviendo, le han encontrado otros usos, o sea, como que me hace generarme todas estas preguntas, pero no desde el punto de vista tecnológico, sino regresar a lo que Castells había dicho y me quedó muy claro cuando Rodrigo dice volver a Castells. Claro, podemos ver las ausencias del libro, sí hay muchas ausencias, pero creo que lo rescatable es este vínculo, ¿no? El no dejar pensar que la tecnología nos debe de asombrar por lo asombrosa que es, sino simplemente no hemos llegado como a esa necesidad y cuando nos llega una solución de una necesidad, pues finalmente es esa solución, pero está pensada por seres humanos, entonces, no sé, me regresa este foco de no ver a la tecnología como extraterrestre, sino verla más en el común de ser una innovación humana, ¿no? Y que resuelve ciertas cosas y que puede resolver muchas cosas y que las ideas que podemos encontrar para resolver la tecnología, pues finalmente vienen de este sentido, ¿no? Entonces, revisar cómo está cambiando la sociedad, no a partir de la tecnología, sino la inercia social y qué es lo que la tecnología ha respondido a esa inercia. Es como que lo que a mí me dejó fuera más allá de que fue muy satisfactorio leerlo, ¿no? En estilo novelesco y interesante los puntos que marca. Sí, bueno, gracias Rosmi. Comenta por aquí José que tu comentario le hace pensar sobre la idea de fetichización de la tecnología en un sentido filosófico, no psicológico. Ricardo, vas tú en este orden de... Perfecto. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ah, ok, perfecto. un poquito lejos, Ahí no. ¿Aquí? ¿Mejor? mejor. Ah, ok. Mejor, mejor. Bueno, a mí también me gustó mucho el libro y creo que coincido mucho con Rodrigo, que es como una muy buena introducción para quien quiera hacerse como este tipo de preguntas, ¿no? De en dónde estamos, cómo va la cosa aquí con lo tecnológico y lo cultural. Y creo que la pregunta que me enganchó así de lleno con el libro fue como, y coincido ahí mucho con Rosa, como de no ver solamente lo tecnológico, sino invertir la ecuación, ¿no? Como dice Barico, de no pensar qué efectos está teniendo la tecnología en nuestra vida, sino, o sea, bajo qué contexto se crearon y a qué respondieron, y, o sea, porque ninguna tecnología surge así de la nada, sino que no solamente viene a cumplir con ciertas necesidades que tenemos, sino que también son construidas bajo cierto contexto social, ¿no? Y eso fue como lo que me enganchó mucho con la lectura y lo que me voló así la cabeza fue, o sea, y pensando más en esta coyuntura de la pandemia, que bueno, lo que decía que tenemos ahora como dos corazones, ¿no? Que por un lado estamos viviendo como en lo analógico y otros sumergidos en lo digital, y que decía que en algún momento íbamos a llegar quizás a una gran como deportación de un mundo a otro, ¿no? Y, y lo que a mí me genera mucha expectativa y duda es si esta coyuntura de la pandemia es ese momento, esa como deportación un tanto obligada, ¿no? Hacia estas tecnologías, y creo que a mí lo que me vuela la cabeza es como, después de esto, ¿qué sigue, no? Si vamos a seguir acá, o sea, si, no sé, ya termina la pandemia, ¿qué va a pasar o sea, si vamos a tener como todavía como si vamos a seguir dejando nuestra huella aquí, ¿no? Y si ahora va a ser más profunda de este lado, ¿no? Que en el mundo análogo. Y bueno, en cuanto a lo de otro punto que me gustó mucho fue lo que él decía el fin de las mediaciones, pero lo que me generó dudas es si, bueno, es que yo creo que no estamos en el fin de las mediaciones, sino que quienes nos median cada vez se hacen más robustos y son como si fuera el monopolio de las mediaciones y no su fin. No sé, por ejemplo, para ahorita platicar con ustedes, pues necesitamos de Zoom, ¿no? Necesitamos de un proveedor de internet. O sea, y a lo mejor es el mismo proveedor que miles, millones de personas. O sea, como que ahí discuto un poquito eso, ¿no? De las mediaciones. Yo creo que no se han terminado. Cada vez son más robustas y dependemos cada vez más de ellas.
O sea, no puedo comunicarme con ustedes por internet así de la nada, pues, o sea, necesito a fuerzas de un dispositivo, de internet, de X y cosas, ¿no? De una aplicación. Y bueno, para finalizar mi comentario, otra cosa que también me llamó la atención mucho fue esta discusión de la posverdad. Y quisiera ligarlo con un documental que vi justamente a la par de la lectura de Barico, que quiero recomendarles, y está en Netflix, que se llama el dilema de The los... Social Dilemma. Ajá. Sí, está buenísimo, porque así ahorita lo escribo, Rodrigo, en los mensajes. Porque hacen como entrevistas a gente que ha trabajado de lleno en Google, en WhatsApp, en Facebook, o sea, como en estas empresas que son parte de estos monopolios mediados y que nos median, y está buenísimo porque ellos mismos son los que discuten, o sea, si realmente las herramientas que han diseñado nos están llevando hacia una sociedad más democrática, o si nos han conectado más, o qué efectos están teniendo, ¿no? Y pues para hacerles un pequeño spoiler, hasta ellos dicen que ni a sus hijos les dejan tener redes sociales. O sea, a ese nivel estamos, y creo que como para conectar un poquito con la lectura de The Game, es un muy buen documental que puede a lo mejor abrir otras reflexiones. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Seguimos con Valeria. Sí, hola a todos. Me da mucho gusto verlos y saludarlos. Hola, Valeria. A mí me voló la cabeza, y creo que es como una de las partes fundamentales con las que me quedo, que es esta parte de que la revolución tecnológica es efecto de la revolución mental, porque creo que toda nuestra vida nos han educado para pensar que no, que la revolución de las máquinas y de la tecnología se ha dado casi que por sí sola y que nos ha venido como a invadir. Y creo que no hubiera sido posible si no la hubiéramos, o sea, si no un grupo de personas la hubiera creado y todas las sociedades o la mayoría de las sociedades le hubiera legitimado con su uso masivo, ¿no? Y que también le hubiera dado la vuelta, porque, por ejemplo, pues ahí enumera como las aplicaciones que son ya creadas por personas distintas para fines distintos, ¿no? Por ejemplo, ahí ves en esa lista falta TikTok, ¿no? Me parece, porque eso es como súper ya el top de la novedad. Pero bueno, antes de eso, quiero como hacer referencia a un video que vi hace un tiempo de una blogger que se dedica a hacer videos sobre arquitectura y de una forma como muy divulgativa, como muy chistosa, y ella tiene un video en donde platica que las redes sociales son como los pilares griegos que pasaron por ciertas etapas, ¿no? La etapa dórica, la jónica y la corintia, en donde la dórica era como muy simple, con una estructura muy minimalista. Después, la youtuber Esther. Una etapa ya como de adolescencia, premadurez, que es la jónica, y después ya la cúspide, donde las torres son preciosas, tienen un montón de adornos, tienen esculturas dentro de las mismas torres, que es la corintia, ¿no? Y ella decía que más o menos nuestro paso por la cultura digital y la sociedad digital va a ser así. Al principio es un poco precaria, teníamos como blogs muy rudimentarios, apenas nos podíamos conectar a internet, se tardaba la conexión, tenías que estar junto al teléfono, bla, bla, bla. Ahora, por ejemplo, es esta etapa intermedia en donde nos estamos empezando a familiarizar de distintas formas con el internet y estamos empezando a darles distintos usos. Eso no quiere decir que sean buenos o malos, pero estamos ampliando este espectro como de utilidades del internet, y la tirada es llegar a esta época corintia en donde de verdad le demos como un uso más inteligente, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, también me voló mucho la cabeza, porque va de la mano con este argumento de que nosotros los seres humanos somos los responsables de encaminar el uso del internet. Y creo que ahí le quitamos un poco de responsabilidad y moralidad al internet y la asumimos nosotros mismos. Es como, sí, o sea, es un poco como no victimizarnos y decir, a ver, o sea, yo decido qué veo, yo decido incluso qué produzco, ¿no? En el dado caso de que decida producir información,
para qué fin, con qué objetivo. Y en esta parte, por ejemplo, que decían de que si nos separa o no, yo he estado reflexionando mucho en estos meses que hemos estado aislados y creo que no, creo que sí une comunidades, que de otra forma sería muy difícil unir, ¿no? Por ejemplo, yo no hubiera descubierto a esta mujer que es española si no la hubiera encontrado a través de YouTube, porque hasta la fecha no he tenido oportunidad de, por ejemplo, ir a España y relacionarme con gente de allá, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, con ustedes, no sé, creo que sí, tiene como muchas ventajas. Y en el asunto de TikTok, bueno, es que hay como miles de cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me preocupa esta parte de la vigilancia, pero me llama mucho, mucho, mucho la atención la parte de cómo se ha ido construyendo una teatralidad como de una generación completa, ¿no? Los gestos que hacen, incluso los bailes que hacen, que al final están retratando modos de interacción y cómo una persona hace un baile y ese baile es tendencia y lo bailan 6 millones de personas igual, con la misma música, y todos comparten como ese rasgo, ¿no? A mí incluso algún día vi un tweet que decía como, es que ahora nos vamos a ir a la fiesta y en lugar de bailar como antes bailábamos, vamos a bailar los bailecitos de TikTok. Entonces creo que eso también está configurando incluso nuestra corporeidad como generación o como usuarios de TikTok. Y pues bueno, no sé, esa era como mi intervención. Si pueden ver este video, está increíble, pero es el Harley Shake. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Yo voy a sugerir que en el chat vayamos dejando como los links o los títulos de las recomendaciones, porque es bastante frecuente que hacemos llamados a otros textos, a otros de todo tipo, o sea, audiovisuales, artículos, etcétera, y yo creo que podríamos irlos como recuperando también para compartirlos, pues, para que no se nos vayan perdiendo esas referencias, ¿sí? Le damos la palabra entonces a Luis. Hola, buen día, saludos a todos. Ah, es Ignacio. Sí, no sé por qué apareció Luis. como Luis. Bueno, también soy Luis. Hola, Luis. Sí, Ese es mi nombre de secreto para que internet no me siga. Ahorita con lo que comentaba Hani sobre, creo que somos un seminario hipertextual. Nos vamos complementando con diferentes contenidos y productos. Bueno, quise esperarme un poco para escuchar sus lecturas, sus interpretaciones del texto, para eventualmente darme una segunda oportunidad y acercarme de nuevo, porque a mí se me hizo insufrible. O sea, es un texto agradable, o sea, sí es de rápida lectura y pues sí tiene mucha información que digamos te permite ubicarte si quieres comenzar con estudios relacionados con internet, con comunidades, cibercultura, etcétera. Pero sí me parece que es un ejercicio, por una parte muy interesante porque vemos una clara epistemología de alguien que decide historizar desde su punto de vista, como bien mencionaba José, cómo se ha construido Internet, cómo ha ido evolucionando como un gran fenómeno, el Internet o lo que él llama el game. Y lo parte desde su lógica de observar desde el Space Wars, este origen. Entonces, en ese sentido, pues podemos observar la epistemología del autor, que es muy interesante, y esta relación que difícilmente encuentro yo o que puedo ubicar cuando estoy leyendo textos ya un poco más orientados a la academia, sobre la ontología que tendríamos que considerar en los objetos de estudio relacionados con Internet, ya sea con prácticas. Él plantea que dice que hay que voltear este iceberg o lo que llama es la posexperiencia, irse a como a lo más simple, a lo simplificado ya. Y es una apuesta interesante. Es decir, ubicar dentro de la cultura digital, creo que lo menciona 2 veces el término, tal cual. Ubicarlo como, ¿qué podríamos observar en la cultura digital? En la cultura digital un elemento ontológico es la posexperiencia. Ok. Entonces es un punto de partida, es criticable, cuestionable, etc. Pero es un punto de arranque muy interesante que en lo personal
me resulta conflictivo cuando me acerco a textos sobre cultura digital, cibercultura, etc. Esta como gran mapa que se está construyendo y cómo se ubica, que eventualmente creo que va a ser un problema por resolver, si no es que ya se está considerando. Entonces, esa parte del texto se me hace muy interesante, bueno, observar su epistemología, un posicionamiento ontológico a lo que es Internet o cómo se debe observar, pero creo que romantiza mucho esta ausencia que menciona de poder, romantiza mucho lo que es Internet, romantiza mucho estas concentraciones bueno, los californianos, los hippies, ya cuando alguien menciona en un buen sentido a Jeff Bezos y por otro lado ves todo lo que la empresa Jeff Bezos está afectando a la humanidad, dices, no, bueno, o sea, sí hay que como que tenerle cuidado. Probablemente, si lo hubiera leído hace unos años atrás, hubiera pensado que, mira, qué interesante, o sea, el Internet o The Game, todo lo que ha avanzado, o sea, todo lo que nos permite, estas dos insurrecciones que menciona, ¿en cuál estaré yo? O sea, ¿en cuál me hubiera ubicado? Probablemente algunos años atrás lo habría pensado así y ahorita es como de, bueno, está muy interesante, es como han mencionado de su punto de vista, pero creo que sí, creo que se pasa un poco de romántico al respecto. Y tan así que ya ven que casi en el último capítulo dice, hasta aquí tienen que leerlo, lo demás ya si quieren, los últimos 3 capítulos, si no quieren, pues no hay lío. Y dije, le voy a tomar la palabra, pero como había mencionado que el de Contemporary Humanities, que era una revisión bueno, que 2 personas más jóvenes le habían mencionado este concepto. Cuando lo revisé, creo que ahí es el tinte o la pluma académica que faltó a lo largo del texto, que fue, oye, aquí estás mencionando esto, pero en realidad no es así. Oye, aquí no significa que no haya poder, o sea, hay una asimetría increíble de poder. Entonces, estas 25 tesis que menciona, creo que son todas las correcciones o todas las críticas que se le pudieron hacer al texto. Es un recurso un poco tramposo, pero pues está interesante. Bueno, a mí me parece que es un poco tramposo porque cuando alguien en la tesis le dice que le hacen sus comentarios, uno no hace un capítulo al final corrigiéndolos, no, sino se vuelve al primer, digo, cuesta trabajo salirse de la lectura que estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo. Bueno, muy tan más acercados al académico. Pero en lo general creo que es interesante como mencionaba, esta mirada a su epistemología y por ende a las múltiples epistemologías que hay sobre Internet, o sobre el avance de Internet o sobre las prácticas de usuarios, etc. Y estos como esbozos ontológicos sobre, digamos, objetos de estudio relacionados con Internet, que creo que es algo que probablemente pensamos mucho, pero difícilmente está como muy plasmado en las investigaciones. O sea, el posicionamiento epistemológico, ontológico del objeto, y nos vamos directamente a lo metodológico o a los hallazgos o a la materialidad, yo creo. Entonces creo que ese diálogo es muy interesante. También permite problematizar mucho. Y por último, del texto, yo creo que lo que me gustaría recuperar es... Ay, lo tenía aquí pensado, pero... no, ya se me fue eso último. Me quedé con lo de los textos académicos y los objetos de estudio. Ahorita que recuerde lo menciono porque se me fue. Algo lo iba a criticar otra vez, pero ya. Hay que dejarlo en paz. Luego te damos otra vez la palabra ya que recuerdes cuál era la crítica. ¿Alguien por ahí estaba hablando? ¿No? Bueno, me he quedado como con ganas, o sea, como que se me quedan sueltas ideas cada vez que ha participado uno de ustedes, porque pues es un poco difícil contenerse cuando uno está moderando, ¿no? A mí hay cuestiones ahí en el libro, para engancharme un poco del comentario de Ignacio, que es el que tengo más fresco, y es, por eso creo que comenzaba un poco posicionando o tratando de explicar qué tipo de libro nos estábamos
enfrentando, porque para quienes estamos muy acostumbrados, estamos en la academia, estamos muy acostumbrados a cierto tipo de formatos, a cierto tipo de, y no solo de formatos de publicación, etcétera, sino a cierta lógica de exposición y a cierta lógica de fundamentación, digámoslo así, pues el libro nos puede descolocar un poco, pero yo creo, y debo decirlo, o sea, yo sí soy, vamos, ya había leído antes Los Bárbaros, he leído a Barico como novelista, o sea, sí estaba, digamos, desde una posición favorable en la lectura del libro, pero creo que en buena medida me deja claro también, ahora que los escucho a ustedes y a partir de lo que pensaba yo, son los límites también que tenemos desde esta lógica académica, científica, para hacer sentido sobre aquello que estamos viviendo y experimentando. O sea, comentaba un poco esta Thalía acerca de este ejercicio de casi de arqueología y lo contrastaba con esto de Expedientes X y la ciencia ficción y todo. Y hay algo que yo le concedo un valor así, o sea, no solo poético que lo tiene, sino un valor, a mí me iluminaron muchos esos momentos aurorales que él anda pescando y recordando dentro de su historia de vida, o sea, posicionamos de nuevo, se trata de la historia desde la perspectiva del autor, con esta mirada tan apegada a su propia experiencia y como decían por acá por el chat, con este carácter autorreferencial que tiene el texto y que está pues muy claro, muy marcado. Pero no sé ustedes, a mí me parecieron sumamente valiosos muchos de esos momentos aurorales, de esos pestañazos casi muy sutiles que trae al texto, que como prueba, como tienen muy poco peso como evidencia, pero son muy, por eso decía indicial al principio, son indicios en el sentido del paradigma indicial de Ginsburg, de un cambio de civilización. Y esa fineza con los que puede recuperar y decir el momento en que en Tokio las muchachas se abanicaban o llevaban el teléfono como abanico, lo que me produjo eso. El momento en el que me enfrenté a una guía de páginas web publicada en formato impreso, o sea, este tipo de pinceladas que de lo que están hablando, o sea, me parecieron muy ricas, tienen muy poco peso o muy poco, ¿cómo decirlo? Serían muy poco usuales dentro de otro tipo de discursos, de otro tipo de formatos, pero son brillantes en el sentido de que para mí están mostrando, son muy, muy útiles para mostrar justo ese cambio en la constitución y en el sentido de la experiencia, que creo que es como el eje fundamental del libro. O sea, lo que está cambiando es todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, les digo, hasta poético me parecía, lo valoraba mucho, y me queda claro también, o sea, a mí, no sé ustedes, ya me voy a referir a otra cuestión que tiene que ver con el formato del libro. Al principio me chocó mucho esta idea de Play, Level Up, las organizaciones del libro en cuanto a producto, ¿no? En cuanto a su formato de publicación, los mapas. O sea, me parecía como un poco, me parecía un poco infantilizador, lo voy a decir así. No sabía de qué se trataba. Y luego terminé de leer el libro y sentí que el libro era un buen ejemplo de algo muy similar al listín de las páginas web. O sea, ese libro no era un libro pensado para ser un libro impreso. No era un libro cuyo formato de publicación era este. O sea, tiene todas las características de algo que quiso ser un libro interactivo y que terminó siendo este libro impreso o digital que leemos, pero que sigue siendo apegado a ese formato libro, formato Gutenberg tal y como lo conocemos. Entonces, me pareció curioso, o sea, nada más como el libro que habla sobre el cambio de la época, el cambio de la civilización, el cambio, sí, exacto, Valeria, como un performance, como un juego incluso, o sea, con sus niveles, con sus entradas y salidas que quedan súper planas, porque aquí están impresas, y los mapas, los mapas no me sirven de nada.
Luego me puse a pensar, pues claro, me servirían y todo esto sería muchísimo más lúdico y muchísimo más rico como experiencia si este libro no fuera así, si este libro fuera otra cosa en otro formato. Y ya para cerrar un poco mis reflexiones dispersas, me pasa un poco como a Ricardo, o sea, yo también vi o releí este libro en un contexto en el que también estaba viendo este documental de The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales, y en el que también estaba leyendo otras cosas muy influenciada por esta crítica, digamos, desde la economía política, desde el poder, etcétera, hacia estos monopolios, esta concentración, y se me hacía, vamos, no puedes evitar reprocharle una mirada un poco entusiasta, feliz al asunto, si lo lees desde esas posiciones, pero al mismo tiempo esta idea del todo como medida, de la imposibilidad del infinito, me hizo mucho sentido también en relación con todas estas dinámicas de poder que en el documental, por poner el caso, porque era el que estaba pues leyendo, viendo en relación con el libro que leía, pues me parece que devela esas cuestiones, pero en otro nivel, sin hacer una crítica de la economía política, sin hacer una crítica desde las cuestiones del poder y de la ideología. Creo que lo que está revelando es, y en eso me pareció muy elocuente, ¿no? En esta idea de qué pasa cuando se asume esto como medida, dónde quedan las posibilidades del infinito y cómo de existencia del infinito y cómo eso ha condicionado o ha propiciado unas reglas de juego donde este supuesto estallido, esta supuesta horizontalización del poder, de la inexistencia de mediaciones, el fin de las élites, ha generado su contraparte, ¿no? Que son estos juegos de jugador único y tal. Se queda en un nivel muy elemental en ese sentido, pero creo que revela cuestiones centrales para la lógica con la que se opera, ¿no? No sé quién seguía por ahí. Yo seguía. ¿Qué tal? Ándale, José. Bueno, pues yo quisiera abonar algunos comentarios respecto a la postura de Luis, ¿no? Como crítica a Barico, pero también quisiera hacer comentarios en defensa a Barico, ¿no? Lo primero, en crítica, pues sí, tienen razón. Quizá también hay un problema generacional en su lectura, porque pues las primeras 100 cuartillas, pues me estaba platicando la historia del Internet, ¿no? Y pues era, pues bueno, ya me estás platicando de Space Invaders hasta hablar de Napster, ¿no? Y pues, cool, ¿no? Hasta ahí. Yo me hubiese brincado toda esa parte, ¿no? Como lector, acá. Me hace pensar también en la idea también generacional en que pues quizá ya no somos la generación de doctores que no saben conectar el proyector, pero sí somos la generación de doctores que saben conectarse a Zoom, por ejemplo. ¿No? Vemos este tipo como de recambios etarios, generacionales en términos de cómo se relaciona el yo con la tecnología. Pero ahí sería como, pues bueno, estamos leyendo la experiencia de una persona que podríamos decir en estos términos de memes, boomer, ¿no? Generacionales, que está relatando cómo esta transformación de su subjetividad y ciertas pautas de interacción en su generación se experimentó a partir de esto avance tecnológico, ¿no? Pero ahí viene pues, el punto de defensa, ¿no? Este texto, como novela, pues hay que leerlo entre líneas, no esto se trata tampoco de cachar el hilo negro, pero el recurso narrativo que utiliza, pues me gusta porque me recordó mucho a Richard Sennett, ¿no? Cuando él escribió La corrosión del carácter, ¿no? Y la forma en cómo presenta el libro, habla desde su perspectiva, tomando un vuelo con una persona que conoció hace muchos años y a partir de su experiencia capta de qué manera fue transformándose la subjetividad del mundo del trabajo a partir de la irrupción de la flexibilización del trabajo, ¿no? Un problema de investigación bastante complejo, presentado de una manera, pues, casi ensayística, ¿no? Entonces, a partir de eso, hubo toda una oleada de investigadores que pasaron a la defensa del estilo narrativo de Sennett, ¿no? Inclusive él publicó, ¿no? Sociología como literatura, ¿no? Como explicar de qué manera también hay que presentar formas interesantes de cómo hacer investigación o la producción del conocimiento.
¿no? Por eso también está El espíritu del nuevo capitalismo, de Boltanski y Chapello, que tienen el mismo ejemplo, pero que también abordan un problema sobre el capitalismo y la transformación de la subjetividad en los trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo salía en la defensa del estilo de Barico, ¿no? Porque pues es un texto que se presentó de esa manera y además, como mencionó, creo, Rosa, sobre la hipertextualidad, ¿no? Del texto que lo clamaba, ¿no? O sea, quizá que el formato impreso que le quedó como muy chico para el texto, ¿no? Por la forma en cómo lo imaginaba, lo quería presentar, ¿no? Pues yo tuve que imaginarme estos mapamundis en tercera dimensión, porque él te lo presentaba cómo iba creciendo las pequeñas crestas y después te lo mostraba la visión de águila y toda esa onda. Entonces vemos que es un punto, yo saldría a la defensa de Barico en ese sentido. Pero también una gran crítica que él haría en esta postura como apologética de la tecnología que tiene al principio, después cambia, pero es como la tecnología nos va a empoderar, nos va a liberar, porque son las nuevas herramientas que el sujeto tal. Y después, cuando llega a los problemas específicos, no, date cuenta que la tecnología no está emancipada de ningún tipo de interés, ¿no? Eso luego me hizo pensar en Habermas, ¿no? En conocimiento y en interés, ¿no? Que no, la tecnología en sí misma no puede ser como emancipada o desligada de ciertos intereses, ya sea económicos, políticos o inclusive societales en general. Entonces, yo pensaría como no leerlo en esa clave, porque, por ejemplo, en estudios laborales, yo soy sociólogo del trabajo, se tiene la gran tesis de que la tecnología en su curso natural, como irá avanzándose, irá reduciendo la cantidad de trabajo que se requiere, porque por la tecnología los robots lo van a hacer todo, ¿no? Pero lo que estamos viendo que es al contrario, que lo que está haciendo es que las personas, los obreros, se están volviendo apéndices de la máquina, ¿no? A pesar de que estés ocupando la mayor tecnología. Entonces, vemos que una buena parte sería como la postura optimista de la tecnología, que yo pensaría como el Barico en la primera parte del texto, y después de qué manera la tecnología se subsume al trabajo o subsume la subjetividad, que no es en sí misma liberadora, ¿no? Y que tiene problemas ahí, ¿no? Entonces ya entraría como el Barico que problematiza al final del libro, ¿no? Con este asunto de las fake news y el asunto del interés de Napster, de Spotify, que más que nada era como hacer una reflexión a partir de su experiencia de cómo se instrumentaliza el capitalismo contemporáneo, ¿no? Además de que si lo queremos hacer otra lectura muy distinta al texto de Barico, me recordó mucho a Daniel Berthaud. Él plantea que que podemos conocer grandes procesos de la estructura social a partir de la experiencia individual de la narrativa autobiográfica, ¿no? Si leemos a Barico en como relato autobiográfico de su experiencia en la tecnología y estos cambios que ha tenido, pues podemos leer y poder interpretar algunos grandes procesos estructurales que están pasando a partir de su propia experiencia, ¿no? Entonces, yo pensaría, yo añadiría esos puntos. Bien, muchas gracias, José. Seguimos con Rafa. Hola. ¿Me Hola. escuchan? Bien, ok. Bueno, pues lo que yo puedo decir para empezar es que igual que varios, a mí me gustó mucho el libro por varias razones. La primera, digamos, tiene que ver con mi formación más bien tecnológica. Entonces, me hace mucho sentido lo que dice en cuanto al desarrollo de la tecnología para alguien que pues, he estado un poco metido ahí desde hace un buen rato. Tiene sentido, me gusta, la visión es muy diferente cuando lo vemos desde el desarrollo tecnológico, tal cual a una perspectiva más amplia. A mí me gustó mucho, realmente me abrió los ojos en algunos aspectos muy interesantes. El otro aspecto que me gusta mucho es que no empieza con la añoranza de los tiempos pasados y de todo lo que hemos perdido, y como sucede un poco con Han, como sucede con Zafra, con Canclini, esa nostalgia por los tiempos idos y las cosas buenas que hacíamos antes y que ahora ya no se hacen. Me gusta que Barico no empieza así, ¿no? Barico empieza tratando de dar una explicación de qué es lo que está pasando y un poco de dónde vienen las cosas.
y yo creo que en la medida de lo posible trata de no emitir un juicio, o en un cierto sentido, como dicen, puede ser un poco optimista a veces, pero eso me gusta mucho. Y el tercer aspecto es que coincide mucho con lo que estamos observando alrededor, ¿no? Con los jóvenes que a los que que ya no se preocupan por una carrera en una empresa, por un futuro X, sino que más bien están pensando más en el momento. A mí, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos chavos más bien, por ejemplo, en la Gran Bretaña, y la perspectiva como que era muy diferente a lo que yo hubiera esperado, o lo que yo hubiera hecho tal vez en su situación. Entonces, como que resuena mucho con lo que estamos viendo con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los hijos de nuestros amigos, con los jóvenes que estamos viendo hoy, incluso como estudiantes. Entonces, en ese sentido me parece un texto que trata de introducir una perspectiva, una explicación. Como dicen, es más la mirada del artista, que es muy sensible, y eso me gusta mucho también. No es su función hacer teoría, su función es dar su perspectiva, y yo creo que en ese sentido lo hace muy bien. Es muy sensible, nos da a entender algunas cosas que luego se tienen que estudiar, que se tienen que analizar, que se tienen que hacer pruebas empíricas, etcétera. Pero la visión parteaguas yo creo que la tiene muy bien marcada. Muchas gracias, Rafa. Por ahí vi que incluso habías publicado una reseña del libro, ¿no? Sí, bueno, coincidió que estaba leyendo a Barico con que me pidieron una reseña para la Revista Mexicana del Bachillerato a Distancia, y les dije, pues, les propongo este libro. ¿Por qué? Pues porque las connotaciones para la educación son muy fuertes, ¿sí? O sea, A pesar de que creo que la escuela se menciona un par de veces en el libro, y como parte de las instituciones del siglo XX que permanecieron, que resistieron al embate a duras penas, que ahora están amenazadas, digamos, por el embate del Gaines, pero a pesar de no ser explícitos, sí creo que pues sí tiene todo que ver. Sí, fue un poco por eso, ¿no? En el sentido de decirles a los profesores, pues los chavos con los que están lidiando son así, ¿no? Son chavos a los que les gusta jugar, son chavos que rechazan las estructuras, son chavos que no quieren esforzarse y perder el tiempo en cosas que no son inmediatas. Entonces, esa es la nueva generación. Entonces, no puedes tratar de convencerlos de aprender y de estudiar y de buscar un futuro con los argumentos de antes, ¿no? Tienes que buscar los argumentos nuevos, las nuevas formas de convencer, si quieres convencerlos, porque ya no escuchan el discurso anterior. Para bien o para mal, digo. Y esa es la parte también que me gusta de Barico al final, cuando dice, bueno, esto fue la intención, este fue el movimiento inicial, esto fue lo que se intentó, y no necesariamente es lo que va a permitir que las cosas mejoren, ¿no? Es como, bueno, igual como todas las revoluciones, ¿no? Una cosa es lo que se propone al principio y otra cosa es lo que acaba haciendo al final. Perdón, pero yo ahí sí quisiera hacer una acotación. Eso de no esforzarse, me parece que tendría que acotarse a no esforzarse en el discurso que traemos como historia en cuanto al análisis, a la profundización de las cosas, a lo metódico y disciplinado que puede ser ese discurso. Pero el hecho de no esforzarse, yo ahí sí pondría entre paréntesis. Justamente yo quería lanzar una pregunta al seminario, pues, porque esta parte de la posexperiencia, no sé, me interesa conocer sus reflexiones al respecto. Es decir, esta conceptualización de la
de la sensación de movimiento, de pérdida, de desequilibrio, de cómo engloba más o menos la posexperiencia, les hizo sentido, les hace sentido respecto al discurso o a la lógica de Game. Era pregunta, pues. Y lo de esforzarse, sí, justamente yo diría, es mucho más cansado, es mucho más esfuerzo en el sentido de permanecer en esta lógica de movimiento, a tener unas reglas claras, a tener un límite, un circuito donde trabajar. O sea, para mí no pondría en comparación el esfuerzo de uno y de otro, pero sí entiendo a qué te refieres, al discurso anterior, a la lógica de construcción. A trabajar 35 años para poder vivir a gusto los siguientes años que te quedan de vida, ¿no? Claro, pero vivir en movimiento es muchísimo más inquietante, muchísimo más esfuerzo de permanecer todo el tiempo en lógicas dispersas, variantes. O sea, yo creo que los más jóvenes lo viven como una cosa hasta excitante, hasta natural, pues, ¿no? Porque no hay esa concepción anterior. Pero eso no quiere decir que no sea esfuerzo, o sea, no quiere... Y ahí es interesante la relación con los movimientos nacionalistas, por ejemplo, que se han estado dando recientemente, ¿no? Es el querer regresar a como era antes porque no nos gusta vivir como estamos viviendo ahora. Sí, ahí, bueno, en relación a la posexperiencia, lo que yo podría decir es... tiene un poco que ver con, bueno, desde mi perspectiva tecnológica, es el poder entender lo que se puede hacer con la tecnología. Un poco es no sé, bueno, para mí es esa comprensión. Para mí es el poder decir, esto se puede porque las cosas están funcionando de esta manera, ¿no? Para mí es como el ver y decir, bueno, es que detrás de todo esto lo que hay es ciertas propiedades fundamentales de esta tecnología que hace que lo que antes tenía que operar adentro del cerebro ahora opera afuera, ¿no? O sea, ese tipo de insights, o sea, de decir, las cosas... Y un poco lo de Barico va un poco por ahí, ¿no? O sea, yo creo que el game para Barico es su posexperiencia, es el poder decir, esto es así, ¿no? Lo entiendo, desde mi perspectiva, pero lo entiendo. En comparación con el vivir, como dices, constantemente en movimiento, sin acabar de entender qué es lo que estás haciendo. Para mí. Bueno, a mí la idea de posexperiencia y de posexperiencia de uno mismo me parece de las más potentes del libro. O sea, no sé si es la manera más atinada de nombrarlo, pensando que ahora todo es posverdad, etcétera, pero sí creo que apunta a uno de los desconciertos fundamentales que uno puede, de los miedos, de los desconciertos, que uno puede observar a su alrededor y que incluso experimentamos, ¿no? De nuevo, es a la constitución y al sentido de la experiencia. ¿Qué es la experiencia hoy, no? Y esta idea de la ruptura o de la ruptura de la oposición entre superficialidad y profundidad, por ejemplo, a lo que está asociado, y que pues ya en el de los bárbaros, hablaba de surfeo o de surfing versus buceo, etcétera, y de cómo en esos gestos es que se iba construyendo un nuevo sentido y un nuevo tejido de la experiencia. A mí me parece de las más relevantes del libro, entender desde dónde eso que nosotros, y cuando digo nosotros, me estoy situando más como sujeto educado y proveniente del siglo XX que podía recordar sus propios momentos aurorales. No estoy tan vieja, no se crean, pero me hizo recordar, no nací con el teléfono,
no nací con la computadora, no nací con internet y a veces eso se nos olvida. Entonces tengo que recordar de dónde vengo y desde dónde me puede hacer sentido, pero también me puede producir desconcierto lo que veo, ¿no? Soy como en una generación ahí intermedia que tiene el privilegio de vivir esas dos olas, ¿no? Y la idea de posexperiencia, y sobre todo, porque creo que es como la más novedosa de este libro, no porque sea el descubrimiento del agua tibia, pero sí creo que lo plantea de manera muy potente esta idea de posexperiencia de uno mismo. Y de la conciencia aumentada del sujeto sobre sí mismo, que no debe entenderse como sinónimo de narcisismo, de egolatría, ¿no? Es otra conciencia de sí mismo y del ser y de estar y del construirse en relación con los otros y para los otros. Y a mí esas dos nociones me parecieron muy ricas, también porque se sitúan en la suspensión del juicio, digamos, está entendiendo de nuevo, está tratando de poner, de comprender eso que ve. Y uno lo ve mucho desde posturas que pues sí tienen otra carga de juicio, ¿no? Y la otra que, para añadirlo un poco también a la discusión, es esta idea de verdad rápida, y el aerodinamismo y tal, que sí están, para mi gusto, menos desarrollada, pero que también me parece muy rica, muy valiosa, digamos, la rescato del texto. Sí, yo creo que el punto que presenta José en el chat debería presentarlo en vivo y en directo. Es que es cierto, Sí, no existe una postura clara de experiencia. ¿A qué se refiere? ¿Desde dónde? Pues sí, porque parte del hecho de que la experiencia lo quiere tomar desde una onda como del sentido común. Todos sabemos qué es experiencia, ¿no? Pues la experiencia, pues sí, pero no solamente se reduce a lo físico, tocar, ¿no? Sino también significar las cosas que escuchamos, sentimos, todo el asunto, ¿no? Porque además de eso, él está hablando de una experiencia en el cual no se reduce únicamente a lo físico, ¿no? Hay ideas, si lo pensamos en términos marxistas, vemos que el nuevo problema es en que el momento de producción, circulación y consumo, ¿no? Quedan claramente diferenciados en el momento de producción. Ahora se articulan en uno solo, se acumulan. En un momento claro, cuando vemos un video de YouTube, ¿no? La producción, ¿no? Cuando se transmite en vivo, la circulación cuando se está viendo, ¿no? en Internet, y el consumo cuando nuestra necesidad, que es la necesidad estética, cognitiva, emocional, ética, moral, la que queramos, se es satisfecha por ese video. Entonces ese momento de producción, circulación y consumo se vuelve uno. Entonces nos vuelve el problema de la experiencia, que entiende, ¿no? Si la experiencia viene desde el neumeno kantiano, que el objeto solo existe para el sujeto en tanto que ésta la experimenta, ¿no? La idea, ¿no? O reconoce, porque eso lo daría a entender en su definición de la posexperiencia, que lo reduce como el multitasking, ¿no? Experimentado porque vibra, ¿no? Entonces ahí es cuando ahí llega la conclusión de créeme por esta, ¿no? Si no tengo esta, ¿no? Entonces, pero también entró en la duda de que no decide si también es la postura hegeliana, que es reconocer la construcción de un objeto de manera histórica. Por eso hace este gran recuento de toda la historia del Internet, de las plataformas, y cómo esta es experimentada por el sujeto, ¿no? Pero que este sujeto tiene una idea también construida históricamente, ¿no? Que él parte también de ello, ¿no? O él plantea algo nuevo, ¿no? Pero no fija una postura clara en ese sentido. De hecho, decían en el chat que le sonaba posmo. El punto es que cuando se entra en el tema de la posmodernidad, hay una idea de experiencia muy anclada al tiempo y al espacio. O sea, que se reflexiona mucho justamente en cómo vivimos el espacio, esta relación física con los objetos, con nosotros, esta construcción de límites para nosotros, y el tiempo. Entonces, justamente explican las dos transiciones. Lo que ha cambiado la concepción de espacio y la concepción de tiempo en la actualidad. Y Barico hace una cosa así muy de resumen, poco reflexiva incluso a nivel filosófico, porque justamente lo que plantean en posmodernidad es esta transformación
en el tiempo, de una visión futurista, allá a lo lejos, en lo alto está lo que pretendemos como cultura, a una visión presenteísta, le llaman algunos, de aquí y ahora, no hay futuro, no hay pasado incluso, o sea, incluso cuestionando, por eso sí diría que es un posmo, pero nada más así como de un instante, no profundizan estas dos concepciones fuertes de experiencia, pues, ¿no? Perdón que te interrumpí, David y José. Bueno, voy a bajar la mano. Bueno, en primer lugar, pues me disculpo, la verdad no, pues intenté leerlo, pero no lo entendí muy bien, pero gracias a esta charla me es más claro lo que él intenta hacer. Y contestando un poco a la pregunta sobre la posexperiencia, a mí me daba, bueno, yo estoy de acuerdo con él, es más complejo hoy en día vivir porque hay más información y medios disponibles. Entonces, como él bien menciona, es más complejo para los jóvenes, bueno, sus hijos, o el tratar de lidiar con toda esta información, estos multitasking, estas cosas que tienes que hacer. Y me llevó a reflexionar un poco esa idea que tenía François Lyotard hablando creo que es sobre el posmodernismo, sobre cómo anteriormente la información estaba consagrada en las enciclopedias, entonces uno solamente iba a ver lo que le interesaba en la enciclopedia. Quería cultivar plantas, pues abrías la enciclopedia. Pero hoy en día está como uno más obligado a estar enfrente de la información. O sea, la información tiene un valor hoy en día que simplemente las empresas más importantes, salvo Aramco, que es Arabia Saudita de petróleo, son tecnológicas. O sea, simplemente las primeras empresas más cotizadas del mundo son tecnológicas, ¿no? Ahora, lo que sí me parece interesante de él es qué peso tiene la tradición y lo que heredan los jóvenes a la manera en cómo hacen su multitasking. Es decir, si estás obligado a lidiar con mucha información y muchos dispositivos. Yo, por ejemplo, a veces cuando escribo de migrantes en redes sociales, me cuesta mucho trabajo poder definir la palabra. Antes era más simple decir, bueno, cuando están conectados, cuando no están conectados. Y ahora me cuesta mucho trabajo decir cuándo dejan de estar conectados, ¿no? Cuándo es una experiencia que se crea en la presencialidad y cuándo es algo que se crea en la virtualidad o cuándo es algo que se continúa siempre. Entonces, me parece que ya es más difícil hoy en día eso, poder definir. Pero me preguntaría cómo ellos abordan la experiencia, cómo una persona aborda una experiencia. ¿Será lo mismo hacer multitasking en ciertos contextos con cierta tradición que hacerlo en otro? No sé. Bueno, gracias y una disculpa. Me comprometo a darle una buena lectura al texto. Gracias a ti, David. No, igual a todos, antes de darle la palabra a Luis, no a Ignacio, a Luis. Creo que también comentábamos antes de que iniciáramos que sí fue una lectura un poco amplia, pues sí nos tomó tiempo, entonces para las siguientes sesiones trataremos de poner quizás textos más compactos, porque también sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer y es bastante tiempo el que tenemos que dedicar a este tipo de discusiones, ¿no? De lecturas para poder hacer las discusiones. Ahora sí, Luis, adelante. Gracias. Ya me acordé de los comentarios que tenía, pero voy a responder primero lo de la posexperiencia. Estoy de acuerdo que también no se trata de atacar el texto nomás por deporte, como si fuera un evento olímpico. Pero sí hay que ponerle sus límites, así tal cual. O sea, en donde menciona que es posexperiencia, a mí me parece que intenta generar un concepto que después se volvió uno de estos cajones que menciona. O sea, todas estas características de los usuarios, todas estas acciones, todo lo que puedes llamar desde prácticas de representación a todas estas diferentes líneas que podemos estudiar desde que se han estudiado desde los estudios de Internet, tal cual, lo mete como posexperiencia. O sea, como está mencionando que el mundo tiene estas como dos válvulas o dos fuerzas motrices, lo online y offline, o el ultramundo, y etcétera, así como en su propia clave.
creo que la posexperiencia se vuelve una categoría en la que arroja todo eso, o sea, todo lo que no va a ver en la realidad, todo lo que no tiene una materialidad física, o sea, esta distinción entre el futbolito y el videojuego, que para él el videojuego no tiene una materialidad física, que creo que hay muchos estudios de los videojuegos que lo cuestionarían, eso es lo que hace con la experiencia, genera esta categoría en donde mete precisamente todas las acciones, como no hay un soporte físico para él, las acciones de cortar, pegar, distribuir, generar, descargar, etcétera, es lo que menciona como tal experiencia. Entonces, sí, o sea, no es un texto académico, no está generando categorías, no propone un sistema conceptual, pero tampoco creo que hay que darle pase libre para decirle, tienes razón, o sea, la experiencia es esta forma de estar en Internet. No, o sea, es como lo está nombrando él a todas estas acciones, y de entrada, y aquí sí se nota que hay un salto generacional en cómo lo está viendo él, que le resultaba irritante el multitasking, o sea, como él lo nombra así como que resultaba muchas veces como, o puedes usar la cultura digital de una manera muy básica, que es como una herramienta para resolver problemas, o una un poco más elaborada, que es generar todas estas acciones, pero que lo primero que observamos de estas múltiples acciones era el multitasking. Entonces, bueno, creo que sí es cuestionable, porque ¿a qué le vas a llamar multitasking? O sea, más de dos acciones, pero si la propia lógica de Internet es que es hipertextual, pues las acciones piden que sean así, o sea, que sean varias en diferentes soportes, o que no sea algo lineal. Entonces, pero creo que es hecha la crítica, creo que es interesante, no más por tirarle, que se está planteando como una forma de observar mediante el hacer. O sea, él no está observando directamente el presentarse, o lo del cyber self, por ejemplo. No está observando las conexiones, las formas en que están interactuando, no está observando comunidades o movimientos sociales. Una de las líneas que está siguiendo él es el hacer, o sea, las prácticas. Entonces creo que esto a Barico le interesaría mucho leer la cuestión de domesticación y constructivismo social de la tecnología. O sea, cómo se están apropiando las tecnologías, mediante qué acciones, y eso ayudaría a romper creo que uno de los elementos más débiles de su lectura a The Game, o su forma de verlo, es esta causalidad. O sea, aunque él dice que en realidad el avance tecnológico o los dispositivos digitales no generan una nueva civilización o una nueva ideología, sino que es al revés. O sea, que a partir de nuevas ideologías es que se generan estas tecnologías. Creo que hay un problema de causalidad bueno, es lo que pasa cuando ves como que son muchas pequeñas empresitas las que generan un gran Internet. Dices, no, es que en realidad fueron muchísimas más, son sistemas un poco más complejos, no son únicamente inventores Napster y ya, desde ahí toda la industria musical y compartir música tal cual y todo lo que desarrollas. No, o sea, en realidad fueron muchos más. Y esto me recordó mucho uno de los textos, y probablemente Rodrigo sabe más qué pasó con eso. El doctor Francisco Lomelí, que estaba elaborando una investigación sobre cómo los inventos en realidad no son de una persona, sino que son de varios inventores, pero que eventualmente se historizan como si fuera únicamente de una persona. O sea, la televisión la inventó una persona, la televisión a color una persona. Y lo que él estaba buscando es que en realidad eran varios, o sea, varios inventores, pero por alguna razón se significaba como un único invento de una única persona. Entonces creo que eso es el problema con la revisión que hace Barico, que se va yendo como por etapas, pero únicamente va agarrando como los hitos, así como en Napster en específico, tal en específico, Spotify en específico, todo esto. Entonces creo que esa linealidad o esa causalidad, pues sí hay que como que tenerle un poco de causalidad, es en donde genera sus categorías o los términos o las formas en lo que está llamando. Aquí tenía otra notita. Por ejemplo, cómo deshace los monstruitos de Space Invaders, que dice que son ahí
cuadritos que no tienen forma y que no, pues en realidad no hacen nada más que estar bajando ahí. Para ir a la parte hipertextual del seminario, en Netflix hay una serie de capítulos que se llama High Score, o El mundo de los videojuegos, en donde hacen una revisión similar a la internet, pero con los videojuegos. O sea, en tal año se inventó tal videojuego y en tal año este otro videojuego, pero estos dos se basaban en uno anterior y así va construyendo históricamente. Y creo que, creo que el inventor de Space Invaders le criticaría mucho su forma de mencionar cómo son los monstruitos, porque para el inventor, en realidad, lo primero fue hacer el diseño de los animales marinos, que en realidad son los monstruitos de Space Invaders, que al final quedan en cuadritos porque son 8 bits, bueno, esa es otra cosa, pero en realidad la lógica del juego era otra, o sea, los monstruos no eran tal cual monstruos, eran como elementos marinos, pero o sea, a lo que vi es que para el creador del videojuego lo visual era muy importante. El soporte le quita ese elemento, o sea, esa referencia se modifica completamente. Pero es aquí el problema que veo con Bariko, que Bariko romantiza por una parte o también deshace por otra. Como en el caso de este videojuego, deshace el diseño, pero pues cuando vas al creador del diseño dices, pues no, o sea, tu lectura es su forma de posicionarse, creo que es la que hay que cuestionar mucho, y no únicamente con él, sino con, para soltarlo un poco, sino con cómo nos estamos aproximando a Internet. ¿De qué forma lo estamos viendo? ¿Como un espacio, como un conjunto de prácticas, como esta posexperiencia, como este online-offline, continuo? Como, o sea, ¿qué objetos, o sea, qué objeto construimos a partir de ello? Entonces, creo que la posexperiencia en el texto a mí me parece que es un recurso categórico para nombrar todo lo que no quiere profundizar, digamos, más, hilar un poco más, porque ese no es su trabajo, o sea, su trabajo es esta construcción que realiza. Sí, estoy de acuerdo. O sea, un texto en digital hubiera estado increíble. O sea, en una página web como los de Barabasi, pues, fenomenal. Yo lo tuve que leer en el Kindle y también es como le quita toda la magia a los mapas. Pero creo que ya no le voy a tirar. Creo que es un punto de partida interesante, pero sí que hay que tenerle un poco de cuidado. Y creo que ojalá que cuando saque su tercera parte del texto, que seguramente va a incluir todo lo de la pandemia, como bien mencionaba creo Valeria, que han sido como periodos de mucha reflexión. Creo que este texto también requiere ya una revisión con la actual, ahora que integre lo del Zoom, por ejemplo, los Zoomestres, y que ojalá no le pase lo que mencionaba en el primer texto de los bárbaros, o sea, que no lo malinterpreten. Creo que también la cuestión de la traducción ahí ha de jugar un papel. Pero creo que es una de las cosas que quería defender es que esta construcción histórica que está haciendo de Internet, esta cartografía, creo que es muy necesario cuando alguien está empezando con estudios de Internet, porque a veces no sabes ni por dónde empezar. O sea, ya sea que estos últimos mapas, esos sí me parecen fenomenales, o sea, porque tienes todos los diferentes hitos históricos de la creación de Internet, pero forman líneas, conexiones, o sea, desde la conexión de la posexperiencia, cuáles son las plataformas que están relacionadas, de la cuestión de, por ejemplo, ¿qué otra red desarrollaba? El individualismo de masas, eso también se me hace una categoría súper interesante, o sea, como este juego paradójico entre cómo la masa se deconstruye y genera estos individualismos, pero que a la forma de Twitter, que en realidad, y los hashtags, que son individuos que generan una forma de masa o un posicionamiento ahorita en esta polarización de discusiones políticas, por ejemplo, pero cuando te metes a ver las conversaciones, las interacciones, te das cuenta que en realidad no son usuarios que están generando burbujas, incluso en los mismos hilos
y estas ideas que se tienen de burbujas, no, te das cuenta que hay contraposiciones en interacciones en el nivel micro, pero que desde afuera se leen o se interpretan como si fueran posturas muy rígidas de dos bloques gigantescos que están a favor y en contra. Entonces, creo que eso ya es sobra del texto, pero creo que es interesante que el autor se plantea generar estas categorías que podemos observar de los usuarios en Internet, de sus acciones, por ejemplo, la posexperiencia. Y creo que estos textos son los que permiten pues, generar ya sistemas conceptuales para construcción de objetos, claro. O sea, de aquí podríamos sacar un análisis sobre cómo ve un italiano, por ejemplo, desde los 60, la creación de Internet y las categorías que menciona. Pero bueno, gracias. Gracias, Ignacio. No sé si sigue alguien, porque ya me perdí un poco en el orden. ¿Había pedido a alguien la palabra? ¿No? ¿Sí, Yo vi a Blanca? Rafael. Sí, yo nada más quería comentar que yo veía la posexperiencia como digamos, la propuesta contra la pérdida de la reflexión, ¿no? La pérdida de la calma, de la profundidad, del ir a fondo de las cosas con tiempo, que propone Han, ¿no? Que es lo que se ha perdido, dice Han. Ahora todo es rápido, todo es superficial. Y Barico lo que trata de decir es que en ese nuevo contexto, la experiencia previa de alguien que se había empoderado de las letras, que sabía leer, que podía dedicarle tiempo, que conocía, que sabía de historia, que reflexionaba, esa experiencia es sustituida por una nueva experiencia del que se empodera del cambio, que se empodera del movimiento, que se empodera del juego, ¿no? Entonces es el nuevo empoderado en el nuevo contexto el que tiene la posexperiencia, y pues menciona básicamente que son los que pueden mover la red, ¿no? Son los que pueden mover lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Es lo que yo entiendo de lo que Barico quiere decir. Bueno, a mí me sirve mucho, lo he dicho antes, pensar o imaginar un poco, pues, ¿para quién está escrito este libro? ¿No? O sea, ¿a quién le está hablando Barico? Y no sé ustedes, a mí me parece que Barico le está hablando justo a los que no están en el game. Justo a los perdedores desconcertados, a los que venimos del siglo XX y que todavía en buena medida están defendiendo las fortalezas, digamos, de las élites del siglo XX. Y creo que es con ellos con quien procura, me da la impresión, es mi lectura, establecer un diálogo que no es con nosotros, o sea, no es para académicos, no es para investigadores, es un diálogo con aquellos, o un libro pensado para aquellos que están en este momento en esa posición de, como decía en algún momento, entusiastas en el uso de las herramientas del game, pero al mismo tiempo casi físicamente resistentes a sus lógicas. Y creo que en ese sentido y repito, no por la idea de ser indulgente con el autor, ni mucho menos, pero creo que desde esa clave de lectura me explica mucho, pues incluso lo que no elabora, lo que no incluye. O sea, por ejemplo, acá en el chat estábamos platicando de la idea de posexperiencia, experiencia y tal, y pues yo decía, me parece que justamente se posiciona, da por sentado un entendimiento de la experiencia, porque es a esa concepción de sentido común de la experiencia con respecto a la cual trata de elaborar otros sentidos posibles de la experiencia, ¿no? Y creo que en ese sentido es que no le exijo que construya categorías, no le exijo que reconozca una
tradición filosófica o de historia social de las tecnologías, porque no es desde ahí de donde está hablando, ¿no? Entonces, en contraposición, la pregunta que me hacía era, bueno, ¿y a mí o para qué me sirve? Y creo que lo decía ya desde el inicio, me sirve para pensar. O sea, creo que en el sentido de la provocación, de la provocación desde otros sitios que no necesariamente son el de la academia, el del investigador, el del estudiante de posgrado, me descoloca, digamos. Me ayuda a descolocarme y en ese sentido creo que es muy bueno para generar inquietudes, para generar debates, lo ha hecho entre nosotros, y para generar preguntas acerca de qué hacer con todo eso y cómo pensarlo, ¿no? No sé por ahí si alguien más pide la palabra. ¿No? Seguía sin encontrar el micrófono. Sí, está pidiendo la palabra Ignacio. No, adelante, tira más bien. Adelante. Ignacio y luego Rodrigo. Nada más para no romper con la cadena de comentario. Claro, no podemos exigirle categorías al autor, pero también hay que preguntarle, o sea, ¿por qué está refiriendo a tesis al final? O sea, ¿por qué se da la libertad de generar 25 tesis? En ese sentido me recuerda dos textos, que uno coincide que también es italiano, y se lo leí hace mucho tiempo, el de Homo Videns, que en su momento fue criticado por este posicionamiento sobre la televisión. Y eventualmente el de Homo Twitter, que es un conjunto de ensayos sobre los usuarios de Twitter, de este Cancino, que también esta lógica de generar tesis sobre cómo es el Homo Twitter, el usuario de Twitter, por lo que en este texto Brico menciona como el hombre teclado pantalla. Entiendo que es desde su postura filosófica, digamos, no puedo olvidar que fue filósofo en formación, aunque ahorita sea periodista y genera este texto. Pero creo que la forma en que lo podría plantear mejor es si fuéramos a presentar este texto a un grupo de estudiantes que apenas va a entrar en estudios de Internet, porque es el contexto en el que nos ubicamos, que sería interesante no solo la lectura no solo ver la lectura que hace el autor del Game, de Game, esta lógica dentro de la civilización de juego, esta lógica de juego dentro de la civilización, sino la lectura de la ideología o la postura que tiene el autor, o sea, esta, por ejemplo, romantización, porque sé que no es un texto académico, la cuestión es un poco más telenovelesca, incluso una serie estaría increíble, pero sí hay que tener como mesura, y eso es lo que el autor en ningún momento tiene, o sea, atiborra sus comentarios. En una parte dice que se guardó los comentarios para el final, digo, chales, o sea, y si no se los hubiera guardado, ¿cómo hubiera estado la primera parte del texto? Eso es, por eso digo, o sea, no le podemos exigir categorías, pero también el planteamiento del autor, la forma del libro y decir que al final hay tesis, el mencionar que hay un tipo de hombre que es el hombre teclado pantalla, la cuestión de lo físico que es importante en la experiencia, creo que eso sí también hay que tenerle como cuidado, porque a fin de cuentas me invitaría a reflexionar, y no es para generar discusión, pero como instrumento de divulgación de conocimiento, ¿qué creen que circule más? ¿Este texto o textos de investigación? Y entonces creo que ahí también ya hay una cuestión de quiénes lo están leyendo, si únicamente son los académicos o los que no son académicos, o sea, qué comunidades, o sea, qué importante hay que la aproximación a Internet o la historia de Internet sea, digamos, desde este texto y no desde Van Dijk. ¿Y en qué impacta eso? En el sentido de vinculación y transferencia de conocimiento. Pero creo que eso también es relevante para la investigación, que es en donde estamos. Entonces, sí, creo que ya me puse en la postura de tirarle al autor, pero no, creo que el texto también hay que ver
si no está dirigido a los académicos, ver en qué otros contextos está y cuáles podrían ser las implicaciones de esta lectura que está haciendo. Que al final, insisto, creo que esas 25 tesis fue que algún académico le dijo, oye, no, aguanta, aquí esto y esto y esto y esto, está un poco extraño, y que fue como su forma de resolver estas críticas. Pero creo que en ese sentido sí hay... estoy intentando ponerlo en un punto medio, así como jalarlo, no de... Sé que no es académico, pero también tiene implicaciones de transferencia de conocimiento que le competen a la academia. Antes de dar la palabra a Rodrigo, que es el que sigue. No, es que no me voy a poner a... Creo que al final el autor tiene una posición, el texto tiene un sentido, y es muy válido hacer esa apropiación, ese análisis crítico desde acá. Eso también es nuestro trabajo, ¿no? O sea, nada más está como distinguiendo entre el texto y las lecturas distintas que podemos hacer del texto, ¿no? O sea, desde aquí, en este seminario, cuestionarnos esas cosas es muy válido. Ahora bien, como producto en sí mismo, el libro, creo, tiene otros fines y hay que imponer ahí como matices o filtros. Pero a lo que iba es, con respecto a la circulación, es que me pasaba un poco como con los libros o el libro de Shulhan que discutíamos acá en otras sesiones, y es, finalmente, este es un producto aerodinámico. Este es un producto mucho más ajustado a las lógicas del game que el libro de Van Dijk o que cualquier libro o documento académico que podamos producir, cualquiera de nosotros, en los formatos que hoy están disponibles y validados dentro de la academia. Decía por ahí, creo que era José, pues circula más un post de Facebook. Y pues sí, esta idea de, bueno, él habla de verdad rápida, pero a mí, a pesar de que no lo desarrolla tanto, me gusta más, me parece más rica la cuestión del formato del diseño aerodinámico. El libro es aerodinámico, entonces sí, va a circular mucho más. Es un libro que no solo habla sobre el game, es un libro hecho desde y para circular en el game. Rodrigo. Adelante, que Valeria quiere comentar algo, estamos con el tiempo así, ¿no? Adelante. Sí. Quiero hacer una especie de síntesis de 2 o 3 puntos, ¿no? Adelante. Ay, muchas gracias. Pues no, yo solamente quería como aportar ahí un comentario acerca de lo que decía Ignacio, ¿sí? Sobre que la divulgación le pertenece a la academia. Y es que, sí, más o menos planteaste así, ¿no? Como es que el dar a conocer esta posición y la investigación le pertenece a la academia. ¿Lo entendí mal, más o menos? Es no que le pertenezca a la divulgación, sino comprender cómo sucede. O sea, la divulgación es un fenómeno que está más allá de la academia, pero la academia puede tomar como un objeto de estudio precisamente esta divulgación. Pero sí. No digo que le pertenezca tal cual a la academia, no, la divulgación es un proceso que va más allá de ciertas comunidades, en el sentido de que el conocimiento va más allá de comunidades especializadas. Claro, es que justo eso era lo que yo iba, ¿no? Y esto es lo que al final podría como rescatar, independientemente de que estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen sobre que de repente el autor como que nos deja como con lagunas, pero creo que si la finalidad, o sea, yo sí lo clasificaría como un texto de divulgación y creo que al final es válido lo que hace. A mí muchas veces me ha invadido esta preocupación que tiene Ignacio sobre que se va a leer más este libro que a lo mejor la teoría formal, pero creo que es como, existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de que las personas después de leer ese libro se involucren más y vayan llegando de poco en poco a otros caminos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí sería como, desde mi punto de vista, muy precipitado quitarle, o bueno, no quitarle, sino como hacer esa aseveración, porque yo he llegado a muchas cosas como de conocimiento entrando por un camino que parece absurdo, ¿no? Entonces, creo que sí, yo sí valoro mucho la labor divulgativa que podría llegar a hacer este libro, pese a las lagunas teóricas. Y creo que la divulgación, como dices tú, no, o sea, sobrepasa como a la academia y a todo el mundo. Realmente muchos divulgadores
sujetos fuera de la academia totalmente. Y lo hacen muy bien. Y eso es algo que hay veces que a la academia yo le critico mucho, ¿no? Que desde el punto de vista académico no logramos como, sí, como comunicar todo el conocimiento que existe dentro de ella. Y ya, perdón. Muchas gracias, Valeria. Ahora sí, Rodrigo. El micrófono, perdón, de nuevo se me pierde. No, pues nada más quería hacer una especie como, compartirles, siempre hago una especie como de síntesis de lo que a mí me quedó claro, lo que no me quedó claro, pues sobre todo lo que no me quedó claro. Entonces, nada más compartirlo por si alguien está dándole seguimiento a esto para después, darle una reflexionada, yo qué sé, unirlo con otras cosas que vayamos leyendo. Y no para que las discutamos acá, no, ya nos quedan 5 minutitos. Pero, por ejemplo, hay un punto en que habla lo de la cultura de la profundidad, y ahí me quedó todavía en una cuestión de no le entendí realmente qué quiso decir. Hay algo que me pareció bien interesante, que decía, la insurrección se construyó no creando batallas teóricas, sino herramientas. Pero la cuestión es que no teorizó la herramienta, un poco lo que decíamos, un poco las cuestiones de hace rato. La revolución tecnológica es un efecto de una revolución mental y no a la inversa. Eso yo creo que es una de las ideas centralísimas que me dejan como papel. Estaba pensando así, al muy estilo García Canclinesco, tropicalizado. El consumo sirve para pensar. Cuando estaba pensando en este libro, como te decías también, Hani, ¿no? O sea, me sirve para pensar. Me dejó pensando eso. Estoy usándolo para pensar en relación a muy bien, ¿qué pasó con... Realmente podemos decir que hay una revolución mental que da lugar a una revolución tecnológica. Hay que checarlo para llevarnos el debate para otro lado. Porque él no nos lo va a responder, ya vimos, pero hay que llevarlo para otro lado. El mundo digital es efecto, no una causa. Y a mí me quedó pendiente una duda, una deuda más bien para preguntarle. Me gustaría preguntarle si estuviera Barico por ahí, por ejemplo. Dice, The Game, el mundo actual, yo estoy pensando, o sea, hago la síntesis, deriva del videojuego, es una matriz cognitiva, lo estamos platicando ahorita en el chat. Por otro lado, la sociedad de masas, estoy pensando yo, será la contestación, es el precedente inmediato y descansa en la televisión. Entonces, el asunto sería que lo interactivo contra lo pasivo, y esto genera una matriz más allá de lo cognitivo, una matriz organizacional sobre cómo estamos viviendo el mundo, cómo nos organizamos en él. Era como las dudas, centros de discusión, debates que traigo yo con mí mismo y con otros autores, autoras por ahí. Entonces, compartírselos, ¿no? Si a alguien le sirven igual las preguntas que vamos haciéndonos para hacerse más preguntas todavía y irnos llevando el semestre, como dice acá Ignacio, pues ahí nos vamos dando material. Eso, nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Nos quedan unos 5 minutos más como para unas últimas intervenciones. No sé por ahí si quedó alguien pidiendo la palabra. Blanca, sí. o Rafa. Yo nada más quería comentar, hace poco estuve leyendo un libro sobre inteligencia artificial y su futuro y las implicaciones. Y uno de los autores comentaba que una de las fuentes más importantes, digamos, de información sobre el futuro de la inteligencia artificial y las implicaciones sociales era el arte. O sea, que los artistas eran capaces de visualizar cosas que nosotros no veíamos y que luego muchas veces eran comprobables por la vía científica, básicamente. O que se materializaban en el futuro como parte de los fenómenos reales. Entonces, yo creo que es un poco la idea de Barico, ¿no? O sea, la idea de Barico, o sea, no es una propuesta, como dice Luis, no es una propuesta sólida, no es una propuesta teórica, no es una propuesta bien fundada porque no lo quiere ser. Realmente es una perspectiva desde el arte, ¿no? Una perspectiva desde la sensibilidad de lo que está sucediendo más que de los datos duros y de las teorías. Y en ese sentido puede tener mucho valor, porque muchas veces estamos tan atorados en que siempre vamos a caminar con los pies firmes en el suelo, porque si no la teoría no nos sustenta, nos impide muchas veces dar ese salto que luego
al final se comprueba, digamos, caminando. Sí, bueno, como ya nos quedan unos 3 minutos nada más para ir cerrando, y muy en relación con el comentario que acaba de hacer Rafa, me parece interesante cómo nos hemos pasado 2 horas discutiendo acerca del libro. Vamos, en otros casos nos podemos clavar más en conceptos, en ideas particulares, en ejes particulares de discusión. Aquí hemos estado sobre todo discutiendo el documento en general, la apuesta del autor en general, sus aportes, también sus carencias, qué le pedimos, qué no nos dio, qué deudas no reconoce, y creo que finalmente, pues para provocar el debate ha sido un texto que ha cumplido su cometido. Muy en relación con lo que comentaba antes Rafa, también recupero este comentario de Rosmi en el chat que dice que ella posicionaría el libro como un tipo de novela histórica. Me parece interesante esa lectura, en tanto apunta también a la idea de sensibilidad, de intuición, que como comentaba Rafa, pues se sitúan más en buena medida en el campo de lo artístico, de lo poético, que en el campo de la ciencia, aunque hay también, creo yo, un matiz ahí. No olvidemos que es novelista, pero también es filósofo, mucho más fenomenológico del asunto. Veamos, por ahí Blanca está pidiendo la palabra. Blanca, adelante. No, justamente esto de criticar el formato, el sustento, me parece muy interesante. El asunto es que no salieron críticas al movimiento, no salió crítica a la concepción de infinito versus totalidad, o sea, las ideas, digamos, a las intuiciones o a los análisis fuertes de Barico, no hubo cuestionamiento, es decir, no hubo cuestionamiento la lógica del game. Entonces, en ese sentido, diría, bueno, hay algo que sí nos interesó, que sí nos cuestionó, y que está padre este debate, está padre las miradas desde donde lo estamos analizando, pero esas intuiciones sí nos dejan en el tintero como un flachazo, una fotografía de una interpretación superficial en términos académicos, profunda en términos intuitivos. Es profunda, nos da una idea redonda de lo que es nuestra civilización, poco profunda, pero redonda. Entonces, ahí me quedaría yo. Y la foto, Hanna. La foto. Ah, es cierto, la foto. Ven, es que luego se me olvida. Luego no somos aerodinámicos y por algo es. Somos 4 aquí para sostener todo. Bueno, pues experimentar esto, una foto, sí, claro, es viernes, acuérdense ya. Porfa, los que puedan, o sea, los que tengan las condiciones técnicas, activen rapidito la cámara para que ahora sí salgamos todos. A componer su cuadro ahí atrás, a ver. Lourdes, Verónica. Salga el póster del santo ahí atrás. Ese UDG virtual me parece que es Luisa, entonces está en clase, en la maestría no creo que se pueda conectar. Verónica me parece que no puede, ¿verdad? Entonces, a la 1, a las 2, a las 3. Listo. Listo, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Un gusto. Un saludo, un abrazo. Saludos. Gracias, cuídense. Igual, ya saben, pasamos la invitación a la próxima sesión con las lecturas por correo. Ya estamos todos como en comunidad, entonces ya tenemos los contactos. Y va a ser la siguiente sesión será el último viernes del mes de octubre. Por acá los esperamos para seguir platicando, debatiendo, criticando, que también es muy necesario. Y es un gusto, como siempre. Gracias. ¿Todavía no se tiene la lectura?